¿Estamos listos? ¿Sí? Ok. Entonces, les decía, mis amados hermanos, damos la bienvenida también a nuestros hermanos acá en el Facebook, a través de esta plataforma, en nuestro servicio cristiano evangélico con nuestro Señor Jesucristo. Para hoy, nuestro servicio número 33. Vamos a tener nuestro tema para hoy, piedra de tropiezo. Nos vamos a ubicar en la Biblia rapidito, sin perder tiempo. Vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a ubicarnos en el Evangelio de Mateo. ¿Qué les parece? Evangelio de Mateo en el capítulo 23. 13, ¿qué les parece? Mateo 23, 13. Y vamos a ponernos acá y vamos a leerlo todos juntos. ¿Qué les parece? ¿Qué dice la palabra del Señor? Ay de vosotros, escribas. Amén. Y fariseos hipócritas, porque pensáis en el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entraréis vosotros y dejarás entrar a los que están entrando. Amén. Amén. Fíjense qué lindo. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu palabra, Señor. Tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, tu palabra nos penetra hasta los tuétanos, Señor. Y en esta hora queremos recibir este pan tuyo. Queremos que ese pan sea, Señor, esa provisión única que necesite nuestro ser para poder estar, Señor, con esa fuerza y esa energía, con esa fortaleza para avanzar en esta peregrinación, Señor, en medio de tantas luchas, de tantas pruebas. Padre, te damos gracias, Señor, por nuestros hermanos, Señor, ahí en México que están hambrientos y sedientos, Señor, y están acá conmigo, Señor, y por los que están en la plataforma, Señor, de Facebook, Padre, y los que lo oirán también a través de YouTube, Señor. En el nombre de Jesús te bendecimos, Señor. Gracias por los hermanos que están acá en el chat también de Escuela Bíblica, Padre, por medio de WhatsApp. Te damos gracias porque para ti no hay fronteras y porque estás llegando, Señor amado, a todas las naciones. Se cumple tu palabra, Señor, cuando diste la gran comisión. Señor, gracias. Gracias, Señor, por usar mi vida. Señor, hazme esa mensajera fiel a tu palabra para que traiga alegría y refrigerio a tu corazón, para que muchas almas sean salvas y muchas vidas sean restauradas y vivificadas en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Amén y amén. Damos gloria a Dios por sus vidas. Tomen asiento, mis amados hermanos. Damos gracias a Dios porque verdaderamente Él ha sido bueno con nosotros. Entonces, fíjense que nuestro tema para hoy, piedra de tropiezo. Amén. Y ustedes ahora mismo se van a dar cuenta que qué manera es y qué forma es lo que nosotros vamos a aprender hoy, que el Señor nos va a enseñar verdaderamente lo que es una piedra de tropiezo. Amén. Poderoso es el Señor. ¿Por qué? Porque realmente cuando el Señor está diciendo, mas hay de vosotros, ya sabemos, aleluya, que ese hay, bendito sea el Señor, ¿verdad? Es una expresión fuerte. Es una expresión fuerte de juicio y de lamento. ¿Qué les parece? Juicio y lamento. Por tanto, ese término tropiezo se refiere al pecado o a las acciones que llevan a otros al pecado. Oigan, esa palabra tropiezo significa o se refiere al pecado o a las acciones, aleluya, que llevan a otros a pecar. Fíjese, esa es una piedra de tropiezo. Gloria sea al Señor. Entonces, el Señor les está diciendo acá, mas hay de vosotros, escribas y fariseos. Les dice hipócritas. Miren que el Señor tiene una palabra dura acá. Hipócrita les está diciendo, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entran ustedes, ni dejan que otros entren, aleluya, al reino de los cielos. Amén. Entonces vemos acá que esos escribas y esos fariseos, esos eran los líderes que influían, mis amados, aleluya, conocidos por su estricta adhesión a la ley y a las tradiciones. Esos escribas, esos fariseos eran conocedores de la ley.
Ellos conocían lo que llaman, ¿verdad?, la Torá, los judíos, ¿verdad? Todo lo que es el Pentateuco y la Tenaj. Entonces, vemos ahí que es lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque hay muchos judíos que están solo en el Antiguo Testamento y no aceptan el Nuevo Testamento. Amén. Entonces, estos fariseos, estos escribas, estaban ahí, eran muy conocidos porque tenían mucho valor ante la sociedad, ¿verdad? Cuando nosotros nos damos cuenta que Jesús los está acusando, ¿verdad? Porque ellos eran esos líderes religiosos. O sea, en las manos de ellos estaba, aleluya, el conducir a los demás al reino de Dios. ¿Por qué? Porque ellos conocían bien la palabra de Dios. Aleluya. Entonces los está acusando y ellos pues porque ellos estaban obstaculizando el paso de otros hacia el reino de Dios. Entonces nos damos cuenta que ellos impedían que la gente entendiera y entrara a tener una relación verdadera con Dios. ¿Por qué? Porque ellos se basaban nada más en sus propias interpretaciones de la ley y en sus tradiciones. Miren, si una cosa mata al creyente es la tradición, ¿sí? Es la tradición, porque por andar siguiendo tradiciones de hombres, pierden su entrada al reino. Y nosotros lo podemos ver en todas las culturas del mundo, ¿sí? ¿Por qué? Porque por tradición esto, por tradición se hace lo otro, por tradición hacemos esto, lo otro y aquello. Y entonces nos basamos más en la tradición y perdemos el enfoque de la palabra de Dios. Por eso debemos de tener mucho cuidado, porque a pesar del conocimiento que estos fariseos y estos escribas tenían acerca de las escrituras, ¿verdad?, y las prácticas religiosas, estos no lograron entrar al reino de Dios. Pero ¿saben qué es lo más doloroso? Que también impidieron que otros entraran. Y eso sí es doloroso, y por eso el Señor les está diciendo hipócritas, ¿sí? Así que nosotros nos damos cuenta que esa ceguera espiritual y ese orgullo a estos fariseos y a estos hipócritas, ¿verdad?, estos escribas, no le permitieron entrar al reino de Dios. Y nosotros vemos que, gloria sea al Señor, que ellos no solo, ellos mismos no entraron al reino, y si no entraron al reino, ¿dónde están? ¿Saben dónde están, verdad? Ya sabemos, así es. Entonces, ellos también arrastraron a otros con ellos, lamentablemente. ¿Se dan cuenta? Queremos enfocarnos en esta palabra hipocresía. Fíjense, porque el Señor les dice hipócritas. Bueno, una persona hipócrita, les voy a decir en palabras sencillas, es una persona que te pinta una faceta a ti, una forma de ser, pero detrás es otra cosa, ¿sí? Te pueden decir, ay, sí, yo estoy aquí contigo, yo quiero que encuentres en mí todo el apoyo, pero cuando ven a ser la realidad, pura mentira. Una hipocresía, o sea, dos caretas o dos caras, como nosotros podemos llamarlo. Entonces, nosotros vemos que estos fariseos y escribas, al promover una visión distorsionada de los requisitos de Dios, desanimaron a quienes buscaban sinceramente encontrar la verdad. Y eso sucede, mis amados hermanos, en todas las congregaciones. Fíjense que por eso está el Señor allí, poniendo pastores, porque Dios es el que pone los pastores, ¿verdad? Ellos tienen el llamado de Dios. Por eso anteriormente estaba enseñando que una persona, un hombre, tiene que ser llamado por Dios para ser pastor. No se puede poner él solo. ¿Sí? No, es que tiene que tener el llamado de Dios. Si no, va a ser presa fácil del enemigo y no va a tardar ahí. Fácil. Lo va a sacar inmediatamente el enemigo de ahí. Entonces, los líderes, los pastores, los ángeles de las iglesias, como nos enseña Juan, ¿verdad? Las 7 iglesias. Estos ángeles están ahí puestos para ser, ¿verdad?, guías de esa congregación. Y si se desvían de la verdad, como lo está ahora tan famoso, la apostasía ya metida en las congregaciones, amén, nos damos cuenta que se están saliendo de la verdad. Y lo más triste y doloroso es que están pervirtiendo al rebañito que Dios les ha dado. Entonces, ¿qué pasa? No entran ni ellos,
y con su mentira o con su engaño que predican o con un evangelio de prosperidad o con un evangelio light que quieran ellos predicar, también están arrastrando a otros con ellos. Y eso nosotros tenemos que tener muy en cuenta. Tenemos que estar ubicados, entendiendo esa hipocresía con ellos. Aleluya. Nos damos cuenta que la hipocresía es un pecado muy grande que Dios condena. El Señor Jesucristo condena este pecado. Esto implica una desconexión entre las acciones externas y las creencias internas. O sea, te desconectan. La hipocresía te desconecta. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Nosotros debemos examinar nuestras propias vidas, mis amados. Examinar nuestras propias vidas para asegurarnos de que nuestra fe sea genuina y no solo para hacer una apariencia. ¿Sí? O sea, ser cristianos genuinos, cristianos verdaderos. No con un pie en la iglesia y otro pie en el mundo. No podemos ser así. La Biblia dice, no le puedes servir a dos dioses, porque vas a amar a uno y vas a aborrecer al otro. ¿Sí o no? Entonces nosotros nos tenemos que examinar a nosotros mismos, examinar nuestra vida, aleluya, y asegurarnos de que verdaderamente creemos en el Señor Jesucristo y nos sometemos a su palabra para andar como a Él le place y como a Él le agrada que anden todos sus hijos en esta peregrinación. Tenemos que andar sujetos a Él. El Señor Jesucristo nos dejó ese ejemplo en el día que se bautizó ahí en el Jordán, bautizado por Juan. Él, siendo Dios, se hizo siervo. ¿Sí? Y un siervo, ¿verdad? Es aquel, ¿verdad?, que se pone a sujeción de su amo. Entonces, el Señor Jesucristo, ese ejemplo de someterse allí en el bautismo como obediencia al Padre, le está diciendo, mira, Padre, me someto a ti para cumplir todo lo que tú me enviaste a hacer. ¿Sí es lo que está diciendo el Señor Jesucristo? Y lo hizo hasta el final y a la perfección. Un punto, una coma, una tilde, una frase completa, todo lo que es del Antiguo Testamento y las profecías, el Señor las vino a cumplir, parte de ellas, porque hay profecías que todavía se van a cumplir ya en su regreso. Amén. Entonces nosotros tenemos que entender muy bien esa hipocresía, analizándonos a nosotros mismos. Si verdaderamente somos buenos cristianos, preguntémonos si estamos sometidos a la palabra de Dios. Para empezar, entendamos eso, entendamos la hipocresía. Entonces, ¿cuál es otro asunto que nosotros debemos de aprender de esto? Es de la responsabilidad que tienen los líderes, o sea, los pastores. ¿Sí? Tenemos que entender eso. ¿Por qué? Porque los líderes tienen una responsabilidad importante de guiar a otros hacia Dios, mis amados. Hacia Dios. Esa es la responsabilidad del pastor, del líder de la congregación donde se están congregando. No los tiene que alejar de Dios. Amén. No los tiene que alejar. Entonces, esto requiere mucha integridad y mucha humildad de cada líder, de cada pastor. El pastor tiene que ser humilde, tiene que ser íntegro. Si no hay integridad y si no hay humildad, entonces ese pastor no está sometido a la palabra. Y si no está sometido a la palabra, no le va a estar dando la verdad a su rebaño que Dios le puso ahí en sus manos. Y para aclarar otra cosa, las ovejitas que el pastor está pastoreando en su congregación no son de él, no son suyas. El pastor no tiene por qué estar celando a sus ovejas, a todos los que están ahí en la congregación. Las ovejitas son de Cristo, no del pastor. El pastor solo tiene esa responsabilidad de guiarlos por buenos pastos ahí a través de la palabra. El pastor no tiene por qué ponerse celoso de que a esta ovejita no me apareció el domingo porque lo invitaron a determinada cosa. Y se enoja el pastor porque no me avisó, porque no me dijo nada que no iba a venir. Pero que el pastor, si solo le faltó un domingo, y ya está dando gritos, si es que el pastor sabe perfectamente cuántas ovejitas tiene. Hasta por nombre, diría yo.
Lógicamente hay unas congregaciones, ¿verdad?, que tienen miles. Gloria a Dios por eso. Quizá el pastor no alcanza. Pero para eso el Señor nos deja el ejemplo de Moisés, ¿verdad? Cuando Jetro le aconsejó. Gloria a Dios. Entonces estos líderes están con esa responsabilidad de parte de Dios puesta. Por eso es que el pastor tiene que ser llamado por Dios. Porque el pastor sabe que ya lo ha preparado, que ya lo ha equipado para poder fungir como líder, como pastor, como guía de esas almas hacia Dios. No de distorsionarles el camino. Porque esas falsas enseñanzas, mis amados, la gente dando saltos y brincos en la congregación, pero lo que están recibiendo no es la verdad. Entonces esos mismos saltos y esos mismos brincos que están dando ahí, los van a ir a dar al infierno junto con el mismo líder que no tiene la responsabilidad que Dios le ha dado para hacerlo. Tenemos que estar nosotros pendientes de todo lo que está aconteciendo y tenemos que analizarnos. Si somos cristianos, verdaderamente, como les dije, entender la hipocresía y analizar nuestras vidas. Y esto no es solo para la congregación, es para los pastores también. Es para todos. Aleluya. Otro asunto que nosotros debemos de tener muy en cuenta es el acceso al reino de Dios. El acceso al reino de Dios. Entonces, nosotros vemos que Jesús destaca que el acceso al reino de los cielos no es a través de la adhesión legalista, mis amados. Entramos aquí al legalismo religioso. ¿Sí? A las reglas puestas por los hombres en las congregaciones, en los concilios, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta que nosotros tenemos que estar con ese acceso al reino bien entendido, que es solo si es mediante a la fe genuina y a la relación que tiene cada uno con Dios. Así de fácil, así de sencillo. ¿Por qué? Porque miren, mis amados, muchos líderes se vuelven tan legalistas que ponen sus propias reglas. No, a esta congregación no se me va a venir con pantalón. A esta congregación no se me va, hablando de las mujeres, ¿verdad? No se me va a venir con pintura, ni con joyas, ni con peinados ostentosos, como dice Pablo, ¿verdad? Pero vamos a aclarar eso. Sabemos que Pablo se estaba dirigiendo a otro tipo de cultura. Los pastores que no entran a fondo del entendimiento de la palabra toman esto literal y lo lanzan a sus congregaciones, los cuales ya se vuelve una regla. Se vuelven legalistas. Y en lugar de acercar a esas mujercitas que están buscando verdaderamente a Dios, lo que hacen es que las alejan de Dios. Fíjense qué pasa. Me voy a poner yo ejemplo. Voy a estar en mi congregación, ¿verdad? Espero en Dios un día tener, ¿verdad? Eso. Lo tengo acá con ustedes. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Pero estoy hablando acá ya personal. Entonces, yo soy muy legalista, ¿verdad? Yo soy muy religiosa. Oiga, legalista, religiosa. Tengo muchas reglas en mi congregación. Y de repente entra una mujer quebrantada, atribulada, desahuciada quizás, ¿verdad? Entra bien pintadita, llena de joyas y una faldita a la rodilla, más arribita a la rodilla. Y está quizás el pastor en la misma prédica, en el momento que la mujer entra. ¿Qué es lo primero que hace el pastor? Si hay ayudantes, diáconos ahí, ¿verdad? Y todo eso. ¿Será que le van a dar muy bien la bienvenida? El pastor lo primero que va a hacer es quizá tergiversar su tema y empezar a hablar refiriéndose al legalismo que tiene y a las reglas que tiene por el vestuario en su congregación. ¿Qué va a hacer esta mujer? Esta mujer se va a ir de allí a escuchar de que no es aceptada por su forma de vestir. ¿Será que a eso nos mandó Dios, pues? Dios no nos mandó a eso. Dios no nos mandó a eso. Dios nos mandó a atraer esas almas hacia Él, no a alejarlas. Y yo sé que aquí muchos que van a escuchar aquí en el Facebook, yo sé que muchas mujeres van a darse cuenta y van a decir, no hombre, es que esta mujer, a mí me han tratado de que yo soy una liberal. Una liberal, por mi forma de vestir. No sé qué le ven a mi forma de vestir, ¿verdad? Pero realmente yo me he visto
con lo que mi corazón no me reprende, con lo que yo siento confianza, con lo que yo me sienta bien para alabar a Dios. Pero ¿de qué me sirve que yo me tape todo y tengo un corazón negro ante Dios? Eso es mucho legalismo, mis amados. Entonces los pastores, en lugar de estarse fijando en la vestimenta de la mujer, en todo lo que la mujer quiera ponerse, adornarse bonita, ¿verdad? Todo, ¿verdad? Con medida, para adorar a Dios, para ir a congregarse, para ir a la casa del Rey de Reyes y Señor de Señores, aleluya. Dejen ese legalismo y dejen que las mujeres alaben a Dios. No seamos tan legalistas. Déjenles que ellas tengan el acceso al reino de Dios, libre. Y Dios es el que va a juzgar. ¿Sí o no? A nosotros no nos mandó a juzgar. Y lastimosamente, si ustedes ven todas las redes sociales ahora, están metidos en ese rollo de legalismo, de todas las reglas que tiene cada pastor en su congregación. ¿Qué le va a decir el Señor? Hipócritas. Es lamentable, y aquí es donde entra todo. No sé por qué Dios me está poniendo y me lo puso ya ahorita. Que hay un pastor que está con ese legalismo en su congregación y que lastimosamente tiene hijas, mujercitas, adolescentes, jovencitas y no las corrige y las mujercitas están vestidas como las ganas se les da. Y ahí es donde entra el conflicto entre la congregación y la familia del pastor. Miren que me lo puso el Señor así ahorita. Legalismo. Entonces, si tú vas a poner tus reglas en la congregación, también empieza primero por tu casa. Empieza por tu casa a poner reglas. Entonces, lamentablemente se da hoy en día. Pero como Dios nos da libre albedrío, nosotros somos los que decidimos si sí o no. Si sí o no, ¿qué? Si sí queremos ir al reino o no queremos ir al reino. A ver, levante la mano acá quienes quieren ir al reino de Dios. Hasta las dos levanta la mano, Héctor. Bendito Dios, yo me quiero ir para el reino. Y entonces, si yo quiero entrar al reino, yo no voy a ser egoísta, yo no voy a ser hipócrita y les voy a impedir a ustedes que entren también. Al contrario, yo estoy acá llenándolos a ustedes con el favor de Dios y con la fuerza que Dios me da, con la palabra, para que ustedes también vengan y tengan acceso al reino. En lugar de alejarlos, los estoy acercando. Ahí ustedes se pueden analizar. ¿Dónde estaban ustedes hace un poquito más de un año? ¿Dónde estaban ubicados? ¿Sí? ¿Dónde estaba hermana Juana? ¿Sí? ¿Cómo estaba hermano José Luis? ¿Cómo estaba hermano Héctor? Hermano Adoración. ¿Cómo estaban? ¿Dónde estaban ubicados? Allí es donde nosotros nos tenemos que empezar a analizar si Dios verdaderamente está usando a su líder y este líder los está guiando al reino en lugar de alejarlos. Amén. Ahí es donde nosotros tenemos que ver esos frutos. Gloria a Dios por eso. Vemos otro asunto que tenemos acá, que es la autorreflexión y el arrepentimiento. La autorreflexión y el arrepentimiento. Fíjense que nosotros estamos llamados a reflexionar sobre nuestras propias vidas. Como les estaba diciendo ahora mismo. ¿Sí? De arrepentirnos de cualquier comportamiento que pueda impedir que otros lleguen a Cristo. A ustedes mismos también ahí en la congregación, acá en el chat y acá con ustedes y acá en el Facebook. Analícense. Reflexionen sobre sus propias vidas, no necesariamente solamente los líderes, no necesariamente, sino uno mismo como participante en la congregación, como miembro activo de una iglesia o no activo, pasivo, como sea, pero que verdaderamente aceptó a Cristo, tiene que analizarse si verdaderamente están haciendo lo correcto y que no están sirviendo de piedra de tropiezo, aleluya, para que otros lleguen al reino. Cualquier cosa puede ser usada. Puede ser una costumbre, puede ser una tradición, puede ser que una mala comprensión de la lectura, como en el caso de Pablo, que a Pablo lo malinterpretan, ¿verdad? Porque también lo que Pablo dice, ¿verdad? No permito que la mujer hable en la congregación. Y esa palabra ha sido de peso para que a muchas mujeres nos impidan venir a plantarnos acá a predicar.
y a enseñar la palabra. Fíjense. Entonces todo eso afecta y hace que muchos no entren al reino. Entonces, esos que tergiversan la palabra de Dios, o sea, que la malinterpretan, también eso les sirve de piedra de tropiezo. A que muchas mujeres no entren al reino de Dios. Que muchas mujeres tienen llamados, mis amados, llamados grandes de parte de Dios. Pero estos líderes legalistas, hipócritas, como el Señor los llama, fariseos, escribas, porque no solo eran eso los judíos, ¿verdad? Simbólicamente y espiritualmente hablando, hay espíritu fariseo y escriba en todas las congregaciones. Así se lo digo. Hay esa clase de espíritus. Los legalistas, los religiosos, los tradicionales, los que se creen que porque ya se saben toda la Biblia, ellos pueden poner sus propias reglas. Y aquí no entras tú. Y este sí va a entrar aquí, pero tú no te puedes congregar aquí. No, dejémonos de eso. Dejémonos de eso. Y todo esto va porque estamos creciendo como iglesia, gloria a Dios, y queremos ser bien cimentados en la verdad y saber que la verdad, si nosotros verdaderamente la estamos tomando como es, esa verdad nos va a hacer libres a nosotros de muchas tradiciones, de muchos engaños, de muchas falsas enseñanzas, y nosotros nos vamos a preparar para también nosotros poder guiar a otros ahora hacia la verdad, hacia el reino de Dios. Amén. Para que no nos vayamos juntos, como dicen, ciegos, guías de ciegos. Amén. No tenemos que ser así, mis amados. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Animar a los demás. Nosotros como creyentes, fíjense, debemos animar y apoyar a todos los hermanos en el camino espiritual. Y yo sé que ustedes han tenido experiencias, porque ustedes han sufrido, ¿verdad? Espiritualmente hablando. ¿En qué sentido? Muchos hemos sufrido porque venimos quizá de congregaciones donde los líderes, ¿verdad?, no son verdaderamente íntegros. No están enseñando la verdad, lamentablemente. Pero ¿qué pasa? Nosotros, como ya experimentamos eso, nosotros ahora vemos a otros hermanos que también están en el camino donde nosotros estamos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Algunos hermanos se nos acercan a nosotros cuando nos miran el cambio, cuando nos miran el crecimiento espiritual, cuando nos miran la madurez espiritual. Algunos hermanos que se quedaron ahí nos ven a nosotros y se acercan afortunadamente a nosotros para pedir un consejo, para pedir una guianza, para pedir una interpretación o qué sé yo, una explicación de alguna palabra de la Biblia, porque no la entiende. Pero ya como ustedes están siendo llenos, ya ustedes fueron sacados de un lugar en donde no hubo integridad, donde no hubo buena enseñanza. ¿Por qué? Porque el Señor los ha llamado a ustedes con un propósito. ¿Y cuál propósito? Es que atraigan a otros al reino de Dios. Y muchos lo ven, mis amados. Muchos ven. La palabra de Dios con el salmista dice, con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. ¿Sí o no? Y en este caso, con sus ojos ustedes van a ver y van a ver aquellas personas que verdaderamente no quisieron someterse a la palabra de Dios. Pero como nosotros, aleluya, si nos sometemos, nosotros vamos de triunfo en triunfo y de victoria en victoria, ¿sí o no? Aleluya. Y por eso le damos la gloria al Señor, alabado sea su nombre. ¿Por qué? Porque Él es bueno. Y porque Él no quiere que nadie se pierda. Él quiere que todos nos arrepintamos de lo malo que hacemos y que nos volvamos a Él. Eso es arrepentirse, ¿verdad? Volver, dar la vuelta al camino que llevabas y regresarte a Él. Eso es el arrepentimiento. Y posicionarte sometido a Él con un corazón humilde, con un corazón íntegro, para que verdaderamente tú seas esa persona que vea la gloria de Dios en tu vida. Gloria a Dios. Pero fíjense que hay otra cosa muy importante que la Biblia nos dice allí en Mateo 18, en el capítulo 18 de Mateo y el versículo 6. Si ustedes quieren ver allí, vamos a tocar unos versículos para animar un poquito más este tema. Piedra de tropiezo. Aleluya. 18:6 de Mateo. Gloria sea al Señor. ¿Qué nos dice la palabra de Dios allí? ¿Me la quieren leer, por favor? Si cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le
que se le hundiese en Ujú. el fondo del mar. Amén. ¿Se dan cuenta? Amén. Gracias, mi hermano Héctor. Fíjense qué lindo. Cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí. ¿Qué quiere decir esto? Y esto va muy claro para nuestro tema, piedra de tropiezo. Para los recién convertidos, para los que son niños en la fe. Están empezando a creer en el Señor. Están alimentando su fe. Ay, pero ahí viene un vanidoso. Ahí viene uno de aquellos legalistas. Y ya viene y hace que tropiece este nuevo creyente por X o Y razón. Entonces el Señor aquí está hablando realmente de que está advirtiendo contra hacer que otros tropiecen, especialmente aquellos que son niños en la fe. ¿Por qué? Porque fíjense que esta frase implica mucho en el amor. En el amor. Es increíble, pero el amor. Fíjense, ¿por qué el amor? Porque la ley de Dios encierra el amor. Y eso es lo que es la ley. La ley es amor. ¿Por qué? Por amor dio su ley. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces, la ley de Dios se encierra en el amor. Bendito sea el Señor. Entonces, ¿qué pasa? Nos damos cuenta acá, gloria sea al Señor, que ese amor proviene, ¿verdad? De ahí acciones que podían alejar a uno mismo o a otro de la fe cuando no se practica. Si no se practica el amor, si verdaderamente un creyente ama al Señor, va a hacer las cosas como a Él le agradan. Y esto va a servir para que también atraigan a otros en lugar de alejarlos a Dios, de Dios, los va a acercar a Él. Amén. Bendito sea el Señor. Fíjense que, bendito sea el Señor, esta palabra piedra de tropiezo, que es nuestro tema, piedra de tropiezo en griego, ¿saben cómo se dice en griego? Aleluya. Se dice escándalo. Escándalo. Fíjense. Esto es tremendo porque muchos usamos esta palabra escándalo, ¿verdad? En nuestro idioma escándalo, pero en griego es escándalo, ¿verdad? Con K. Nos damos cuenta que esta palabra aparece 15 veces en las Escrituras. ¿Sí? Piedra de tropiezo. Escándalo. Porque todos se escandalizaban al escuchar al Señor Jesucristo y se escandalizaban al ver todo lo que Él hacía. Entonces, fíjense que ahora nos vamos a ir al otro asunto con esta piedra de tropiezo. Porque el Señor Jesucristo, fíjense, ubíquense en Romanos 9, rapidito. Ubíquense en el libro de Romanos, ahí en el capítulo 9, para la gloria de Dios. Vamos rapidito a ver esto, para que nosotros nos vayamos con este entendimiento claro ahora, en el capítulo 9 de Romanos y el versículo 33. ¿Qué dice ahora? Gloria sea al Señor. ¿Lo tienen ya? Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Romanos 9:33. Ujú. Escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Amén. Entonces, piedra de tropiezo a Jesucristo. Lo ponen como piedra de tropiezo. Fíjense qué interesante. Porque dice aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. Y el que creyere en él no será avergonzado. ¿Saben qué es lo que pasa con estos escribas y estos fariseos? Ellos estaban en su legalismo, en su religión, en su conocimiento, en la ley, en esto y lo otro. Y por eso el Señor le dijo, hipócritas, se sabían la verdad, pero ellos hacían lo que les convenía. Entonces, lo que les convenía por sus beneficios y por su posición ante la sociedad, estaban haciendo que otros no entraran al reino de Dios, tergiversando todo. Pero acá el Señor está diciendo a través del libro de los Romanos, dice, pongo piedra de tropiezo ahí en Sión y roca de caída. ¿Por qué de tropiezo, mis amados? Porque muchos en el Señor Jesucristo encuentran un obstáculo para hacer sus cosas como ellos quieren. ¿Sí?
¿Por qué muchos dicen, ay no, yo no me hago cristiano, porque si yo me hago cristiano, tengo que dejar de hacer esto, tengo que dejar de hacer lo otro, y esto y lo otro? ¿Encuentran una piedra de tropiezo en Jesucristo, sí o no? Lo encuentran como un obstáculo. Pero el Señor, claro, está diciendo acá en Romanos, dice, el que creyere en Él, porque esta piedra de tropiezo es Jesucristo, mis amados. Él es la roca fuerte, ¿sí? La piedra viva. Y dice que todo el que crea en Él no va a ser avergonzado. Pero vete y cree en todo lo que te dicen los escribas y los fariseos hipócritas que hay en cada congregación actualmente. Entonces ahí tú vas a ser avergonzado en aquel día del juicio. ¿Por qué? Porque creíste al legalismo, creíste a las culturas, a las tradiciones, no creíste a la verdad. No podemos estar en eso. No es tiempo de que la iglesia esté metido en el legalismo, en las reglas puestas por hombres, leyes puestas por hombres, tradiciones. No podemos continuar en eso. Gloria a Dios. Y por eso muchos encuentran en Jesús que es una piedra que les sirve de estorbo para hacer sus cosas. Para no ir tan lejos, que me viene acá y me resuena palabras de personas que se ganan la vida de una manera ilegal. Y le llega la palabra viva y eficaz, le llega la luz, le llega este evangelio. Mira, Cristo te ama y te quiere salvar. Ven a Cristo. Pero esa persona sabe que para sobrevivir, para mantener a su familia y para darse todos los lujos de este mundo, él está haciendo cosas ilegales. Y encuentra en Cristo una piedra de tropiezo para poder seguir haciendo y darse la vida de lujo él y su familia. ¿Sí o no? Gloria a Dios. Y es lo que el Señor me estaba poniendo. Y me lo dijo en otras palabras, pero ya se los puse yo al vocabulario. No encontremos en Cristo una piedra de tropiezo. Al contrario, en Él está la vida. Y con Él nunca vamos a ser avergonzados, mis amados. Nunca. Nunca. Esa piedra del ángulo que fue desechada, esa piedra preciosa, yo quisiera tenerla conmigo todo el tiempo. Para mí no es piedra de tropiezo, al contrario, para mí es alguien, esa piedra que me da alegría, esa piedra que si mi cabeza está por allá, él viene y me da mis cocotazos, como decimos nosotros, y me reacciona. Esto no es así. Tenemos que estar atentos a todo lo que a través de la palabra del Señor nos anima, nos vivifica, nos renueva, nos restaura, nos da fuerza, nos da todo lo que necesitamos para avanzar en medio de tribulación, para avanzar en medio de adversidad. Aleluya. Es que no podemos ser frágiles, mis amados. No podemos ser cobardes. No podemos ser rencorosos ni odiosos. Tenemos que estar donde Dios nos ha puesto, llenos de amor, llenos de paz, llenos de tranquilidad, llenos de confianza, esperando en Él siempre, basándonos en ¿qué? En su divina gracia. Y no encontremos en Cristo una piedra de tropiezo para avanzar. Amén. Gloria sea al Señor. Entonces yo termino con esto, mis amados, en esta hora. Fíjense que ahí mismo Romanos 14:13 dice, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. No seamos piedras de tropiezo para nuestros propios hermanos. Amén. Al contrario, ayudémoslo, démosle la mano al hermano. Animemos a los demás. No los desechemos. Si nos buscan, apoyémoslos. Aleluya. Entonces, esto aconseja que nosotros, ¿verdad? No podemos y no debemos poner obstáculos en el camino de los demás. No lo hagamos más. Si lo estamos haciendo, para eso nos estamos analizando. Cuando nosotros nos enfocamos en la palabra de Dios, adquirimos una estabilidad espiritual tan fuerte, oigan, tan fuerte que las ofensas, que las trampas o los obstáculos de los demás dejan de ser, aleluya, dejan de tener ese poder para hacernos caer. Así que si nosotros estamos bien cimentados en la palabra de Dios, venga lo que venga, nada nos hará caer. Nada. Así el diablo nos meta tanta zancadilla, como decimos nosotros, ¿verdad? Nos metió ahí el pie para que nos caigamos, para que nos tropecemos. No, no va a ser así. Porque estamos bien cimentados en esa roca.
En esa piedra que para muchos la encuentran como tropiezo, como obstáculo. Pero saben una cosa, para mí Jesucristo no es un obstáculo para vivir. Al contrario, para mí es la vida. Y es triste y lamentable que muchos piensen que venir a Cristo, entregarse a Él, es impedimento para hacer las cosas lógicamente mundanas. Y claro que sí, tienes que venir a Cristo, tienes que renunciar, tienes que morir. ¿Sí o no? El día que tú aceptes a Cristo estás muriendo. Estás diciéndole no al pecado, estás diciéndole no al mundo, estás diciéndole no a las tradiciones, estás diciéndole no a las leyes del hombre. No, a la ley de Cristo sí, a la vida en Cristo sí, al sometimiento en Cristo sí. A eso le estás diciendo sí, con Cristo, a una vida mejor. Todo va a cambiar si verdaderamente esa fe, esa declaración o esa oración de fe la hiciste de corazón. La gente va a ver tu cambio en ti. Pero mientras tú encuentres en Jesucristo una piedra de tropiezo, lamentablemente vas a ser avergonzado. Y eso es lo que Cristo no quiere. Amén. Así que nosotros nos damos cuenta que es muy importante amar al prójimo. Amarlo. ¿Por qué? Porque solamente con ese amor nosotros podemos demostrar una entrega incondicional en nuestra congregación. Si nosotros amamos a Dios, a quien no vemos, ¿verdad? Lógicamente vamos a amar a nuestro prójimo porque a ver si lo estamos viendo. Aleluya. Y con ese amor, ¿verdad? Nosotros vamos a cumplir con el mandamiento que el Señor nos ha dado de amarnos los unos a los otros. Es todo lo que el Señor quiere. Que nos amemos los unos a los otros, ¿verdad? Vamos a cuidarnos unos a otros. No vamos a destruirnos unos a otros. Amén. Así que como luz del mundo debemos vivir de acuerdo con la verdad y con los mandamientos de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Van a decir, hermana, pero está hablando de los mandamientos, ya fueron abolidos. No, déjense de todo eso. Cuando nos referimos a los mandamientos de Dios, sabemos que estamos hablando de la palabra de Dios. Cumplir la palabra de Dios. No la podemos hacer a cabalidad, lógicamente, ya saben por qué razones, ¿verdad? Pero sabemos que si nosotros andamos sin integridad con el Señor, vamos a cumplir con Él en todo tiempo, en todo momento, en espíritu y en verdad. ¿Sí o no? Aleluya, pues damos gloria a Dios por su vida, mis amados. Gracias por estar aquí, mis amados. Vamos a despedir este servicio acá. Gloria sea al Señor. Damos gracias al Señor porque verdaderamente Él ha sido bueno, Él ha sido fiel. Padre, he predicado tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por este momento precioso, por usarme de esa manera que solo tú sabes hacerlo. Gracias por mis hermanos, Señor, en estos medios de comunicación, Señor. Y acá, Señor, en Casa de Dios y Puerta del Cielo, allá en Querétaro, Señor. En el nombre de Jesús, te alabamos, te exaltamos y te bendecimos, Padre. Gracias por usar mi vida. Gracias, Señor. Nos despedimos, Señor, de este lugar y de este momento, pero no de tu presencia, porque tu presencia siempre está con nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mis amados hermanos, aquí en el Facebook me despido de ustedes, que el Señor me los bendiga rica y abundantemente. Ya saben, será hasta la próxima y paz de Cristo.